Sobre reflexiones y otros demonios, capítulo 4. 4. Tenemos aquí primeros panelistas repetidos. Maestro Fernando Montsioca. Espérate que seas doctor Fer, más te voy a molestar. Carlos Escalante. Y nuevo participante, Nicolás Candel. ¿Cómo están, amigos? Vamos a hablar de un texto de Walter Benjamin, que se llama La obra de arte en la época de su reproductividad técnica. Igual les dejo ahí el PDF en la descripción si gustan leerlo. Y pues, ¿por qué no empezamos con definir el aura, no? Creo que por ahí es donde hay que empezar, ¿no, Fer? Sí, claro, y también platicar un poco Perdón, gustoso sí. de leer con ustedes, platicar con ustedes de esto, desde la música, desde el cine, desde ya un producto cultural como son los videojuegos. Creo que se puede hacer un abordaje interesante sobre este autor, que además, pues es un autor que lo voy a poner así se ha puesto de moda en los últimos años, sobre todo en ambientes artísticos de muchos tipos. Esto no está dicho desde un lugar como negativo, ni mucho menos. Simplemente creo que nos muestra la complejidad de un autor que no escribió un solo libro en su vida con el fin de escribir un libro, ¿no? Lo que conocemos ahora son varios artículos, eh, varios pensamientos que él empezó a plasmar y que alguien los ha sistematizado, pero no más allá de eso, ¿no? Esta parte de que su pensamiento puede ser leído como con este concepto de las constelaciones. Es muy, muy interesante porque no es una obra lineal, cronológica, donde puedas ver a un Benjamin de cierta manera y después madurando hacia otro lugar, etcétera, como en otros autores, sí. Más bien, él mismo hace esta analogía, esta metáfora, sobre todo él se considera un, una persona que va por el campo recogiendo pequeñas flores, metiéndolas en una bolsa, y eso es lo que él hace con la literatura que produce, con la obra que produce. Entonces, tenemos muchos aforismos, tenemos un libro enorme que es más bien como un boceto de una obra mayor llamada el libro de los pasajes, que ahí hay muchísimos pues, ideas desarrolladas, con algunas páginas, algunas más extensas, etcétera. Y en todo ese corpus encontramos un texto muy, muy interesante por el momento en el que está escrito. Estamos hablando de 1936. Benjamin muere en 1940 ya pues en un ambiente ya de guerra europea. Él muere en la frontera entre Francia y España, y buscaba salir de Europa, ya lo estaban esperando del otro lado en sus amigos en Estados Unidos, pero no, desafortunadamente no logra dar ese paso. Y bueno, en este preámbulo, en 1936, con un ascenso de un nacionalsocialismo en Alemania, pero también con una cicatriz que todavía no termina de sanar, que todavía está supurando de la Primera Guerra. Entonces encontramos a un Walter Benjamin judío, siempre en sus obras esto se ve. Un Walter Benjamin también que sigue a Marx, ¿no? Que es alguien que se hace llamar un simpatizante de la obra de Marx. Le simpatiza Rusia, le simpatiza el socialismo. Entonces, con todo este contexto, pues escribe pues esta obra, que ya me voy a callar porque ya estuvo bueno de contexto histórico, a ver qué les pareció y qué ideas resaltar. Si bien es cierto que podemos empezar con el aura por orden cronológico o quizá por orden de importancia, también es cierto que podemos ubicarnos más del lado del modelo de Benjamin y entonces empezar a recoger esas flores que vimos en el texto y que a lo mejor aparecieron pues en el capítulo, en la sección 10 o lo que sea. Así que como ustedes lo decidan, está buenísimo. Creo que a mí también me interesa como definir esta onda del aura, porque creo que lo que es bien interesante de Benjamin para con el arte contemporáneo, que como dice se ha puesto como de moda, es que es una postura
como no esencializarte, o sea, es decir, es una filosofía que no está mirando hacia el pasado, que acepta como la muerte de lo que en algún momento fueron las obras con unicidad o con aura, y en lugar de intentar como encajar las nuevas formas estéticas, las nuevas creaciones culturales o los nuevos artes, dependiendo de qué opine cada quien, en los conceptos estéticos que ya existían, lo que está pensando es cómo es que estos nuevos objetos culturales o estos nuevos artes afectan a los conceptos mismos, ¿no? Es como un proyecto más viendo hacia lo que puede venir adelante. Y eso me parece interesante. Él en el texto, el aura la define como un entretejido muy especial de espacio y tiempo, aparecimiento único de una lejanía por más cercana que ésta puede estar. Y es como eso, ¿no? Es como la distancia que, que en filósofos como más esencializantes les da como esta capacidad de decir, aquí hay algo, no sé, como Heidegger y el arte y la verdad, ¿no? Hay una búsqueda de la verdad, pero para definir eso lo tienes que ver, siento, como en retrospectiva, ¿no? Es siempre como una mirada hacia el pasado. Y lo que se me hace bien interesante, Benjamin, es que parte de su momento como hacia adelante y qué es lo que puede pasar, ¿no? Aunque sí se nota que tiene una nostalgia por la pérdida del aura de los objetos culturales nuevos y habla mucho de como el cine la demuele. Este, siento que también lo toma como una oportunidad de cosas nuevas, ¿no? Y en ese sentido me encantaría escucharlos a ustedes, Nico, Carlos. ¿Qué pensaron sobre esta noción del aura? Que ciertamente es problemática, pero que es una flecha muy sugerente para agarrar. Entonces, me encantaría como escuchar desde su perspectiva qué opinaron sobre esta noción de aura. Este, Bueno, pues, ¿puedo empezar? sí, vas. Empieza. Ok. Bueno, vas. Para mí, le tuve que echar un par de leídas para aterrizar y concretar sus puntos. O sea, como que entendía más o menos la idea de lo que se refería, pero la idea concreta se me hacía que estaba un poco en el éter. Como decía, a ver, ¿cuál es el punto conciso? Y lo que yo más o menos tomé es que estaba reflexionando sobre que ya que con conceptos de arte le puedes poner intenciones, le puedes poner atrás una agenda, puedes usarlo como con un propósito. Hasta incluso me dio como que me dio la impresión de que lo puedes usar como arma. You can weaponize it. Y eso se me hace que está muy adelantado, o chance no muy adelantado, o sea, a su tiempo, o chance justo en su tiempo, porque él era contemporáneo de una época donde nos estábamos enterando que el arte es una excelente arma, porque es algo tan, parecería inofensivo, algo tan sutil, sin embargo, o sea, es altamente influenciable. Y en ese sentido, pues corrompe el arte. Sí, de acuerdo. Y pues lo vemos justo ahí en el texto, que también como que habla de cómo el arte se vuelve, o sea, se puede convertir en una herramienta del fascismo en cierta manera si no tiene como, o sea, sí, habla por el pueblo, pero no tiene una intención de cambiar las cosas. A mí me parece que Laura es como un concepto complicado porque creo que bueno, yo entrando a la lectura, como que se siente que Benjamin como que sí está como que ya fue algo que ya se perdió. O sea, la discusión en si se debería de mantener el aura de las obras de arte, como que o sea, fue una discusión que no se tuvo y una vez que entró a la reproducción mecánica, pues ya como que no había vuelta atrás. O sea, la reproducción no se puede, no hay, no hay manera de destruir el pensamiento de que puedes reproducir las obras de arte. Entonces creo que también habla sí, como dices, tiene cierta nostalgia de que puede ser que, puede ser que debía de haber una discusión de qué era lo que era Laura antes de que se destruyera. Y
y de si valía la pena mantenerla o si no valía la pena. Y entonces pues creo que es una parte interesante, pero de cierta manera ya o sea, siento que es un concepto que ya está completamente fuera de juego, porque pues, la reproducción mecánica completamente destruye el concepto como tal. Y entonces pues nos deja como en un lugar muy complicado, en el que ahora ya no tenemos como ese elemento de que las obras son completamente únicas y de que tenemos que tener como cierta apreciación por su unicidad. Y ahora más bien tenemos que apreciarlas de diferente manera. Sí, creo Y es que, que les preguntaba, perdón, adelante. perdón, creo nada más rápido para decir, creo que lo que dice Nico es bien interesante en el término como de qué tanta influencia carga el arte, y creo que justo tiene que ver con la masificación, ¿no? O sea, viene también de la reproductividad como mecánica, ¿no? De este modo de producción que él por marxista llama capitalista, ¿no? Pero es esta como reproducción masiva. Es cuando se masifica, y creo que ahí es bien interesante que dice que cambia su propósito del culto, que yo no entiendo bien eso, Fer. No entiendo si se refiere propiamente a la religión o solo como a lo oculto, pero hay algo ahí como que, y entonces se vuelve en algo muy político. Y y justo, pues no sé, como que es muy cabrón, como literal agarra el rompimiento al aire, como dice Carlos, y dice, pues aunque queramos o no que haya ahora, ya, pues ya no estamos ahí, y entonces, ¿cómo vamos a apreciar el arte ahora? Que es pues un medio masivo de comunicación, ¿no? Que le puedes llamar entretenimiento si quieres y te puedes poner a decir qué es arte y qué no es arte, como taxonomizar, pero al final son productos culturales que están pues, en los ojos de todo el mundo todo el tiempo. Y él está intentando como crear una estética alrededor de estas cosas en lugar de intentar encajonarlas en los conceptos que ya existían, ¿no? Y eso es como bien, bien cabrón. Y justo a mí sí me parece que es muy adelantado. Y claro, a ver, como para desmenuzar estos puntos que son muy, muy, muy sugerentes para propiciar la discusión, o sea, eh, les comparto que las primeras veces que leí este texto, me parece que muy, muy apegado a la dicotomía del mundo, al maniqueísmo, un poco se puede leer este texto como un Benjamin apelando a un momento histórico o a un elemento casi, voy a utilizar esta palabra, aunque hay que tener sus cuidados, casi que místico sobre algún objeto, ¿no? Ahí lo menciona como esas obras de arte de otro momento, o también de la naturaleza. Y al principio del texto nos dice, esto también puede ser algo aurático. Cuando tú estás en la naturaleza, estás viendo algo. El punto es que el aura se desprende de algo y te remite a un tiempo y un espacio específico. Se refiere hasta, por ejemplo, hasta los documentos históricos que tú puedes visualizar y tú puedes observar, tú puedes oler y te están remitiendo a un tiempo histórico donde se produjo ese documento, o en su caso esa obra de arte. Entonces, las primeras veces que yo me acerqué a este texto lo veía como una especie de, de, de contraposición entre una preferencia por el aura de las cosas y una no preferencia por el rompimiento o la pérdida de ese aura que tenían los objetos. Conforme ha pasado el tiempo y conforme ha sido como he tenido otros elementos que afortunadamente muchos otros y muchos estudiosos y muchas estudiosas me han podido compartir en algunas cosas, es que alcanzo a ver que en Benjamin lo que existe es una dialéctica a la manera muy hegeliana de dar una premisa, después dar una antipremisa, o en este caso una antítesis, y después sacar una síntesis a partir de eso. No sé si todos estén de acuerdo en leer hacia Benjamin, pero ahí es donde yo sí noto que existe una metodología de escritura. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que a mí me parece que en este texto lo que está diciendo Benjamin, que un poco cercano a lo que decías, Nico, es alcanzar a identificar, y uniéndolo también con lo que mencionas hace un ratito, Carlos, alcanzando a distinguir que el arte, el valor artístico de la obra de arte ha quedado de lado para dar pie a un valor más, digamos, cultural, y le voy a poner un slash aquí, revolucionario. Recuerden que estamos hablando con un marxista, ¿no? Y que esa reproductibilidad no es una cuestión negativa, es una cuestión de nuestro mundo, de una modernidad
que se va a convertir en un arma para lo que después puede hacer la URSS, o ya lo estaba haciendo la URSS, como más en términos propagandísticos. Entonces, es importante como tener esto en cuenta y considerar esto que voy a citar de la sección número 4, que dice: pero en el momento en el que falla el modelo de autenticidad en la producción artística, se ha revolucionado toda la función social del arte. Su fundamento no aparece en el ritual, sino en una praxis diferente, a saber, su fundamento aparece en la política. Entonces, Benjamin dice: el aura desaparece, aplausos, el valor artístico desaparece, muy bien, ahora lo que tenemos es un valor o un ámbito ya político de esa obra de arte, pero que se puede ver en el cine, que se puede ver en la foto y que ha puesto en jaque a la obra de arte que en otro momento era de una manera distinta y que solamente tenían acceso ciertas personas. En ese sentido, la reproductibilidad de la obra de arte es algo constructivo para el camino de la revolución que está planteando Benjamin, ¿no? Entonces, esta lectura nos puede permitir que desde los videojuegos, desde la música, desde el cine, como una creación cultural, es posible hablar de que el estatus de construcción de estas obras culturales tienen una potencia transformadora en términos políticos. Y ya viéndolo así, entonces esta nostalgia que de pronto nos parece ver en su texto se convierte más bien en una primera premisa que después va a tener una antítesis y que finalmente va a llegar a darle todo este valor político que tiene la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. También hay algo aquí rápido que quiero anotar, que es, no me acuerdo bien dónde está la cita, pero que dice que es muy al principio, que estos nuevos objetos culturales afectan como retroactivamente a los que ya existían. Y siento que, por ejemplo, eso, Nico, con la música es muy cabrón, ¿no? O sea, la música que no era necesariamente un objeto cultural que nacía de la reproducción, ahora siento que de cierta manera sí lo es, ¿no? Cuando deja de ser en su gran mayoría en vivo y empieza a ser a través de un aparato que registra, igual que en el cine, ¿no? Que en el cine es la cámara y el grabador de sonido, y en la música puede ser igual las dos o solo el grabador de sonido, ¿no? Y eso es como, cómo entender que justo cambió la estética y no vamos a intentar como conservar esos conceptos en esta onda revolucionaria. Como mantener los conceptos e intentar, no sé, como meter las condiciones materiales en conceptos que ya están pues, caducos, ¿no? Como huelen a rancio, como le gusta decir a Fer. Bueno, en la música y bueno, obviamente en el cine también, todos estos productos artísticos, como, o sea, la música antes tenía que ser en vivo, el cine antes era teatro. Y eso que te alejas de la experiencia en vivo cambia muchísimo la manera en la que este arte es valorado, es visto, es apreciado. Entonces, por ejemplo, si antes tenías una fiesta, tenías que contratar músicos, había muchos más músicos. Si tú antes querías escuchar una canción, tenías que tocar un instrumento y aprendértela. Antes en las tiendas de música en vez de venderte discos cuando no existían, te vendían la partitura y tú llevabas a tu casa y realmente habías tomado algún tipo de solfeo, clases de solfeo, y la tocabas y esa era la única manera de reproducir. Entonces, cuando de repente empieza a ver grabación y ya no necesitas música en vivo, pues cambia todo. Si no tienes una persona enfrente, el nivel de atención que le pones es menor. Si no estás pagándole a alguien para que esté tocando, lo aprecias menos. Entonces, un montón de cosas cambiaron por completo estos diferentes artes que ya existían y pues por lo mismo la manera en la que lo registramos. Sí, también siento que cambió mucho la manera en que o sea, se produce el arte como tal. O sea, pues tomando el ejemplo como de Italia en cierto punto, en el que se comisionaban los grandes artistas por parte de la iglesia o por parte de las grandes familias para que crearan como ciertas obras culturales.
Pues eso cambia con con la reproducción, como que ya se democratiza de cierta manera el consumo y los gustos, porque ya no solamente o sea, el artista ya no solamente responde a los gustos de una sola persona o un grupo de personas específicas, sino como que tiene que pensar qué intención va a tratar de, bueno, más bien, cuál es la identidad de la persona que va a consumir el producto que está produciendo. Y pues ya no es un grupo bastante bien como fácil de delinear, sino que es cualquier persona y que entonces tienes que ver qué le va a apelar a esta persona que no tienes ni idea de quién es. Y es un poco el concepto del lector implícito, de a quién le estás tratando de apelar a esta cosa. Buenísimo esto que están diciendo porque justamente hace rato que mencionabas la palabra culto o algo así, Rodrigo, ¿sí? Justo el valor de culto que se refiere Benjamin aquí es la música de cámara en el siglo XVII, donde tenía acceso la aristocracia, ¿no? O después la burguesía. Y ahora ya no es una cuestión de un valor de culto al que solo tienen acceso unos cuantos o unas cuantas, sino ya está dirigido a la masa. Y entonces cabe que exista la reproducción de la música, cabe que exista un video de un concierto que fue en el 98 en África, ¿no? Cabe que existan diferentes tipos de producción en muchos sentidos, porque la masa ya es a quien, y esto que mencionas, Carlos, ya es a quien se le da. Y esta parte es cambiar el valor de culto que en su momento distinguía una obra de arte, ahora esta condición va a migrar y va a ser la reproductibilidad de esta obra en nuestra época. ¿Qué significa esta parte? Que pues cada uno de nosotros que hemos vivido en cierto momento damos pie a este tipo de producciones y al revés, a este tipo de producciones también moldea nuestra subjetividad. Entonces, estamos hablando de una dimensión estética del ser humano muy cercana a otro tipo de condiciones que llamaremos así, más en un sentido de tecnologías de la reproducción. Y si puedo interrumpir ahí, puede ser todavía más específico, porque sí, está dirigido a las masas, tú haces un disco o una película y va hacia mucha gente, pero dentro de las masas hay subdivisiones, hay demográficas. Entonces yo puedo hacer este estilo de película, este tipo de canción, con este tipo de mensaje o este género, y estoy apelando chance a esta demográfica y lo sabes. Si esta es una película que va a apreciar a gente de pocos recursos, de altos recursos, de esta opinión política, de esta otra opinión política. Entonces, sí es a las masas, pero aparte puede estar como apuntado muy específico a hacer clic, a resonar emocionalmente con cierta demográfica, aunque sea las masas. Claro, y es que ahí también creo que hay o sea, cuando hay una democratización en términos del público que tiene acceso al arte o a los productos culturales, también hay una democratización de las voces, porque cuando empiezas a responder a esta ley de oferta y demanda y de repente hay muchísima demanda, tiene que haber como más oferta, ¿no? Y entonces también empiezan a existir diferentes públicos para diferentes tipos de artistas que antes no podían encontrar una voz en ese espacio, ¿no? Y podemos irnos a cosas como muy obvias, o sea, el jazz, ¿no? Que es una música como de una demográfica originalmente específica, igual y no hubiera tenido un lugar en este modelo de arte en donde el valor era de culto, ¿no? De las altas sociedades o de los grupos pequeños que tenían el acceso a. Entonces siento que otra vez hay ahí una dialéctica, como que una cosa jala a la otra, ¿no? Entre más público hay, también hay más diversidad en las voces. Este, Pero irónicamente no empezó así. O sea, y eso es chistoso porque, o sea, ¿dónde está la tangibilidad en todo esto? Porque el jazz terminó siendo y ahorita es visto como la experiencia que tienen con el jazz y cómo se usa es tipo clase alta, tiene un tono de sofisticación, pero cuando empezó era música de gente negra y era mal vista y no se apreciaba hasta que eventualmente hubo un cambio en su percepción y,
y de irse y de ser música de una de clase baja, se convirtió dio vuelta a 180 grados. Entonces no hay tangibilidad tampoco en eso. No es concreto, es... Sí, y también creo que, o sea, como dices, como que o sea, el jazz no surgió de que una institución dijera, ah, sí, pues tú puedes hacer el jazz porque es lo que a ustedes les gusta y pues ya estuvo. Pues no, o sea, salió de una necesidad de, no, pues yo quiero algo que me represente, yo quiero algo que sea, o sea, parecido a mis gustos. O sea, esa necesidad de productos culturales se brincan por completo a la institución. Ya no necesitas que un grupo de personas específicas te avalen si tu música es correcta, si tu música es lo que se necesita, porque pues hay una necesidad atrás de lo que se está creando. Y entonces como que también se pierde cierta de la idea de lo que es arte o sea, por, está difícil de explicar, pero como que ya no es el arte ya no es decidido por una persona específica o por un grupo de personas específicas, sino es el producto que se crea a base de una necesidad. Sí, creo que también, o sea, lo que dice Nico también es bien fuerte, pero también es una como demolición, como destrucción del aquí y el ahora de las cosas, ¿no? Es tomar un producto que tenía, un producto cultural o un pedazo de arte que tenía un valor específico en su aquí, en su ahora, en el tipo de comunidades en el que se escuchaba, en el que se hacía y que después, pues con esta reproducción o reproductividad hay un acercamiento de las cosas al que pues quiera, ¿no? Acercarse. Y ahí también lo que es bien interesante es que Nico nos dice que el jazz se transformó no solo en cómo lo apreciamos y quién lo aprecia, sino como en el tipo de música, ¿no? Y entonces hay como un refinamiento del producto para apelar a nuevas como demográficas. Y eso es, pues está culero, ¿no? Bueno, no sé si culero, pero está. Sí, como que se pierde un poco la intención original de lo que se trataba de hacer con el movimiento o lo que fuera. O sea, sí, justo hay una comodificación de las cosas, ¿no? Es como que todo se integra a convertirse en un producto. Entonces pues es ver en un gift shop la camisa de Marx, ¿no? O sea, todo, digamos, lo que va es un producto de contracultura o va en contra del sistema, al final termina incorporándose porque cuando se masifica, otra vez como en esta onda de su reproductividad, pues termina por ser, no sé, un asset comercial en la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Hay una demanda de esto, entonces el sistema lo único que hace es adaptarse a producir un chingo de copias de eso que, que la gente quiere consumir. ¿No? Y eso es bien complicado, o sea, cómo generas un artefacto como realmente subversivo o realmente revolucionario cuando tú sabes que, por un lado, entre más acceso tenga, más poder va a tener, pero por otro lado, entre más se masifique, más se va a convertir como una comodidad, ¿no? Más se va a convertir en algo con un valor económico para vender y comprar. Entonces la pregunta sería, la gente que tiene, los artistas, que tienen, supongo, público, tienen una gran eh, potencial de influencia, ¿tienen alguna responsabilidad hacia el mundo? ¿La tienen? Pues es que justo ese es el tema. Yo diría que sí, pero justo creo que el sistema de intercambio capitalista diría que no, que su responsabilidad es, digamos, nula porque ya se completó el intercambio, ¿no? O sea, yo le otorgué mi tiempo o mi dinero, mi como disposable income a esta persona para que él genere un producto que yo consumí y ese es mi recompensa, el producto que consumí. Y entonces como que se absuele de la responsabilidad del impacto que tienes pues, sobre el imaginario, el pensamiento de las personas, pero yo diría que sí. Tendríamos que salirnos de este modelo como estrictamente económico, en donde el intercambio es pues A por B, ¿no? Yo diría que no, yo diría que no y te voy a decir por qué. Porque, o sea, decir que sí sería utópico, pero simplemente no, en mi experiencia mínimo, no me parece que es la naturaleza humana. Al fin y al cabo, o sea, no es muy responsable tampoco vender cigarros, pero
que te dice que es parte de la naturaleza humana, que es un gran mercado. Y pues todos son adultos. Se supone que que todos tenemos derecho a competir en el mercado de ideas y que las buenas ideas van a tener más atención que las malas. Y ahí es donde aprendes la mayoría sobre la naturaleza humana, que no somos prósperos. O sea, sí en la mayoría, porque pues tenemos la vida que tenemos y parece muy próspero, ¿no? Están los edificios y puedes viajar y está la policía y está muy padre. Entonces, definitivamente es lo suficiente como para prosperar, pero también una gran porción es lo suficientemente, bueno, tiene sus propias opiniones y van en contra y tiene una cualidad autodestructiva desde a uno propio, si yo me meto drogas o cigarros y voy a pagar por eso, o también institucional, nos juntamos todos y destruimos este sistema. Entonces, Sí, tiene un... o Ajá. sea, como que si lo pones de los dos, o sea, de los dos lados, como que de una parte tenemos o sea, el artista que está como completamente vendido, ¿no? O sea, que es justo lo que necesita hacer para que la gente compre su música o o sus películas o lo que sea. Y que es, o sea, absolutamente flexible. O sea, él no está pegado a ningún ideal o a ninguna moral o nada de ese estilo, sino que si de repente los consumidores dicen, no, pues ahora resulta que tú tienes que hacer música de este tipo, entonces él dice, ah, va, porque eso es lo que yo necesito para vender. Y del otro lado está como el artista que está como completamente, o sea, que le da igual si la gente lo escucha o si la gente lo ve o lo que sea, que dice, no, yo voy a hacer mis cosas y si a alguien le interesa, entonces qué bueno, si no, pues me da igual, pero pues yo por mí me muero haciendo lo que hago, lo que sea. Y pues como que o sea, si pensamos en dónde estamos en este momento, estamos más por la parte de, no, pues tenemos artistas que sí son bastante flexibles a las tendencias del día a día, o sea, porque es lo que vende y es lo que en este momento se necesita para ser pues como productivo o para ganar dinero y mantenerse. Sí, 100%. O sea, y yo creo que a mí la responsabilidad que me gustaría adjudicarle al creador no es una responsabilidad de cuidar su discurso como con juicios morales, es decir, eso que estás diciendo está mal, no, que sea justo una voz propia. O sea, sabes que estés comprometido con decir lo que realmente piensas o lo que realmente crees. Pero eso es bien complicado porque justo como dices, hay una presión económica muy cabrona para sobrevivir, ¿sabes? Y entonces te tienes que volver como flexible a las tendencias. Y creo que hay artistas que logran ese nivel de flexibilidad y adaptarse a las tendencias sin perder como la voz propia. Y hay otros que se vuelven como muy artificiales, ¿no? Y que se nota luego que son ahí una plástica diseñada desde el marketing, o sea, y como desde cosas que dices como no, pues no sé, no está chido. Siento que ahí es donde está la responsabilidad del artista, ¿no? Más que pensar en no hagas productos que, no sé, sean violentos o cualquier pendejada así. Que nos corrompan. Sí, exacto. Y ahí también está la responsabilidad del consumidor, que creo que es lo que también dices tú, Nico. O sea, al final, pues yo lo hago y si a la gente le gusta es por algo, ¿no? Y también es bien complicado esto, pero sí es cierto, sí hay un argumento ahí en donde si no lo hago yo, lo va a hacer alguien más, porque la demanda está ahí, como el craving de la gente por esas cosas está ahí, como No, el cigarro. incluso, exacto, y pues, o sea, la gente que quiere cosas prósperas, la gente que le gusta corromperse, pues esa gente también tiene derecho a existir y a tener una opinión y hacer lo que quiera y comprar lo que quiera. Entonces, a la hora de evitar eso, pues ya estás tratando de como bebear o nenear un poco a la gente y te encuentras en un lado hipócrita desde tu propio punto, justo cuando estás tratando de evitar eso. Y es lo que pasa cuando tratas de ver cómo mejoras muchas cosas. Muchas veces la solución te termina llevando a justo el punto que no te gusta del otro lado. Combatir fuego con fuego. Sí, siempre hay, o sea, esta onda como de eliminar algo es la mamada. O sea, esas personas están ahí y esas cosas están ahí y no van a desaparecer de la nada, ¿no? Y Es tienen como su esta, derecho.
Sí, exacto, es verdad. Y ahí también entra como frase de Benito Juárez, pero el respeto al otro, ¿no? Sí, porque, o sea, yo puedo tener pensamientos, a ver si no me sataniza la banda, pero yo puedo tener pensamientos pederastas. Una cosa es que los tenga y otra cosa es que actúe sobre ellos, ¿no? Y ahí ya también está una responsabilidad social dentro de las reglas, digamos, del juego que me permiten formar parte de la sociedad. Y hay cosas que pues simple y sencillamente no son aceptables, ¿no? Y porque están de la verga. O sea, a los pedastas sí les podemos decir que están de la verga, pero pues mis pensamientos son míos, ¿no? Y esa es una libertad de la que nadie me puede privar. Y mi derecho de consumo es mío mientras no transgreda en la libertad del otro. Exacto, porque te das cuenta, o sea, y porque aparte sabes que no puedes controlar y no debes de controlar lo que pasa en la mente de los otros, incluso cosas malas, y la gente lo trata de hacer justo con entretenimiento, con esta clase con esta clase de experiencias a las cuales no les tenemos resistencia. Porque si una persona está con un micrófono y te está hablando enfrente de un podio y está dando un discurso, es mucho más fácil tener resistencia. Pero si tú estás escuchando una canción de reggaetón, ¿no? Y nada más estás en el antro, no tienes resistencia a lo que estás consumiendo, pero sí estás escuchando, toca el culo, ábrele la cintura, no sé qué, y pues quieras o no, después de oírlo 1000 veces, o nada más porque la música en sí pone ese ambiente. Esa es la función, de hecho, del reggaetón. O sea, el reggaetón, la función no es apreciar la letra refinada, no es como la música clásica, que es apreciar un buen arreglo o algo, una modulación ingeniosa. Tengo ganas de esta clase de vibra toda sexy, yo soy un dueño de antro, es un antro, entonces quiero que todos digan cómo los ayudo a ligar y que se la pasan bien. Pongo música cuya función es específicamente, todo sobre el reggaetón está hecho para crear un ambiente sexual entre la gente. Lo pones eso por el lugar donde estás, por lo que estás tomando y por cómo es presentado, no tiene resistencia y pues la gente se dio cuenta de eso y dijo, esto es una manera muy fuerte de influenciar a la gente. Si de repente estoy escuchando una canción y escucho que todos están gritando despacito, hago una canción buenísima y hago que griten lo que yo quiera, el mensaje que yo quiera. Y mejor tantito subconscientemente. Regresamos a los artistas tienen responsabilidad sobre sobre los efectos que tiene sus productos hacia la gente. O sea, yo en cierta parte creo que sí. Yo pensaría que al contrario, o sea, tú haces eso y tú, pues, o sea, tú puedes poner en una canción de reggaetón, no me importa, solo suéltale un beso, y chance por la manera en la que está escrita la canción y el ambiente, no suena un ambiente perverso, suena como, sí, solo anímate. Lo haces, no es percibido de esa manera, pero el problema no es del artista, es del adulto que no supo cómo controlar sus propias acciones. Ah, no, No sí, puedes claro. desviar hacia la Sí, gente. completamente. Ajá. No, O sea, no puedes pasarle o sea, no hay como no le puedes trasladar la culpa de la persona al artista. O sea, Incluso yo te puedo decir a ti que mates a alguien, pero si tú lo matas, eso ya es más pedo sí, tuyo. ajá. sí, claro, o sea, ahí el acosador es el que acosa y el violador es el que viola, o sea, no hay para ningún lado, es como esta onda de Bowling for Columbine cuando entrevista a Marilyn Manson, que le dice como de, güey, te echan la culpa de que haya tiroteos en las escuelas y es como, y yo qué verga hice, ¿no? Pero música, Y no, y chances sí tiene algo que ver, o sea, decir que no tiene nada que ver, probablemente tiene todo que ver, pero es un punto muy interesante porque pues yo sí tengo derecho a hacer una canción que diga eso, y pues, pero digo, sí termina siendo es como un área muy gris o sea, es como un jaque mate, yo pienso. Es como un punto donde justo no cierra completamente el círculo y deja espacio para que sucedan estas cosas, pero cerrarlo crea otra clase de problemas completamente. Ahora ya el malo te volviste tú. Sí, y toda esta como satanización de las cosas, creo que es algo que tenemos cañón en común la música y hasta, o sea, ahorita, específicamente los videojuegos. Que pues es algo que, o sea, que siempre se ha hecho, o sea, siempre ha habido como esa parte
vamos a ignorar las causas sociales o las causas estructurales y vamos a echarle la culpa. No, claramente fue la música, escucha rock, por eso fue, ¿no? O sea, como que te vas por la libre y ya ignoras todos los otros problemas y transfieres toda la culpa al artista de cierta manera. Entonces, pues ese también es uno de los como conflictos grandes que hay ahorita con la reproducción. Claro, a mí en mi, digamos, en mi escenario ideal, y otra vez regresamos como al modo de producción y de reproductividad en donde se convierte en un producto, en mi mundo ideal es si hubiera un ingreso universal básico y cada quien pudiera dedicarse a lo que sea, y es más, pudieras dedicarte a muchas cosas diferentes, o sea, un día haces una mesa, en la siguiente pescas y el siguiente haces una canción, y eso no te hace ni músico, ni pescador, ni carpintero, o sea, como en esta onda de la no especialización, siento que si no tuvieras la presión económica de sobrevivir por tus medios o sea, por tu creación, digamos, por tu actividad creativa, entonces realmente habría una verdadera democratización de las voces en donde cada quien puede decir lo que quiera y el que esté como dispuesto a escucharlo y a otorgarle no su dinero, o sea, no su medio de supervivencia, sino su tiempo, que eso ya es algo que tú realmente sí manejas con toda libertad, porque esto de que tú haces lo que quieras con tu dinero, pues no es cierto. Tienes que comprar comida, ¿no? Tienes que, si tienes un trabajo y necesitas internet, pues tienes que pagar el internet, ¿no? Entonces, en realidad, el tiempo es la única moneda en la que tenemos como libertad absoluta. Y si ese fuera el único punto de intercambio entre el creador y el consumidor, pues estaría poca madre, porque entonces realmente yo puedo hacer lo que yo quiera como creador y el consumidor puede consumir lo que él quiera, ¿no? Y no es esta onda, porque yo creo que también hay presiones adaptativas que te llevan a consumir ciertas cosas. Sí, y justo ahí quería interrumpir, porque sí, o sea, en el sistema en el que tenemos ahorita, el sufrimiento es una parte esencial del arte, ¿no? O sea, como que se admira mucho al artista sufrido, al que tuvo que pasar por las duras para sacar como el o sea, lo que hizo o lo que sea. Entonces, como que siento que también Historias de es, superación. ajá, siento que también como que eso a veces puede tocar como a cierta romantización del sufrimiento, o sea, que es como todo lo contrario de lo que tú decías, Rodrigo, de que, pues, ¿qué tal si estuviéramos en un sistema en el que no, la subsistencia no estuviera basada en qué tal te va en tu trabajo, o lo que sea, de que pudieras hacer lo que quieras? Entonces, como que estaría interesante un poco pensar qué es lo que pasaría con el arte si el sufrimiento ya no es parte del proceso. Wow. Sí. Sí, también me quedé así de verga, güey. No sé. O sea, creo que tendríamos que verlo. Y Sí, sí, no sé te si digo, lo- o sea, es que es como o sea, es un tema súper complicado porque pues o sea, no podemos pensar fuera de la caja en la que nacimos, ¿no? O sea, nosotros o sea, estamos como estamos y pues yo no veo manera de que yo pueda ser un artista así súper, o sea, que me siento súper lleno o sea, con lo que hago o lo que sea, sin tener que estar pues, sufriendo de cierta manera, o sea, ya sea económicamente, o ya sea de que soy un hipócrita, o ya sea de que, o sea, de mil maneras, o sea, porque siempre hay un sufrimiento detrás del artista, yo creo. Yo también siento que al artista se le glorifica cuando sufre o cuando es muy feliz o cuando es muy triste, porque el artista tiene permiso para expresar sus emociones, permiso que no tienen otras personas que tienen como otro rol en la sociedad. Entonces, esta onda de voy a consumir una canción de que, no sé, de desamor porque estoy deprimido y quiero redeprimirme, es como porque el artista sí tiene la posibilidad de transmitir que está mal, ¿no? Mientras otras personas solo pueden estar bien porque el sistema los requiere bien, como con ganas de consumir y de trabajar 24/7, 365, ¿no? Como la música de Eminem en su momento era si cualquier otra persona llegara a tu casa y te dijera como, güey, odio a mi mamá, la quiero matar, maldita hija de puta desgraciada, sería como, wow, wow, wow. Y aunque sea una emoción producida y probablemente Eminem no se sienta realmente así o no a ese nivel, o sea, no sé si tenga intención de matar a su mamá o no, o si las tuvo, pero claro que hay una como exageración ahí y desde cómo manipula su voz, pues suena muy enojado porque canta muy enojado, ¿no? O sea, el ritmo, pues todo, o sea, como los compases que hay en su lírica, en donde le pega como al punchline de la rima y así, pues todo va como en relación a generar esta emoción, pero al final él tiene permiso de expresar todos estos sentimientos como súper negativos que igual otra persona dirías, metan a este carnal a un manicomio. Sí, como que Pero ayuda piensa a en la esto. normalización, ¿no? O sea,
el hecho de que alguien más diga algo así, o sea, como, no, pues quiero matar a mi mamá o lo que sea, como que ayuda a normalizar ese tipo de pensamiento. Entonces, si yo pienso eso, entonces ya no me siento tan raro diciéndolo porque ya, o sea, tengo a alguien más que lo está diciendo. O sea, te puedes justificar de cierta manera. Es un muy buen punto. Pero, Rodrigo, piensa en esto. ¿Qué tan diferente es la música de Eminem cuando empezó ahorita? Ahorita él se produce a él mismo, él ahora es un magnate de la industria y él ahora puede hacer básicamente lo que sea. Pero antes su música era chistosa. Entonces, él se tuvo que ganar su manera de poder expresarse tal cual como quiera. Y la, la gente que lo empezó a seguir al principio, ahora es completamente diferente, es como una persona diferente. Entonces, las cosas, no sé, como que no se quedan estables. No, lo que significaba algo para esta gente termina significando algo para esta otra gente. El artista que simbolizaba esto termina simbolizando algo más. Lo que tú crees que es genuino termina siendo algo de productores y lo que en realidad quiere decir era otra cosa. Y ahorita, pues, Eminem suena como una persona muy enojada. El artista no nace solo. O sea, esta onda de que orgánicamente, si tú le das toda la libertad del mundo al artista, el artista se va a convertir en una verga. Es como, pues no sucede así. Y los ejemplos de las películas son como muy clásicos de decir porque son como muy didácticos, como muy obvios. La clásica película en donde el director dice me fue de la verga, los actores dicen estuvo de la verga, el productor dice puto caos, nos atrasamos 35 días, costó más, o sea, costó 2 veces más de lo que pensamos que iba a costar y 70 años después es de Star Wars, ¿no? Y es así de, pues al final, a veces la espontaneidad y las condiciones de alrededor del artista son lo que lo llevan a tener como un momento de inspiración, ¿no? O un momento de genialidad que a veces ni siquiera él mismo percibe, o ni siquiera el público en su momento percibe, sino que lo aprecia como años después. Pero te digo algo, Rob. No siempre se capitaliza de un momento de genialidad. La fama tiene este raro concepto de que tú puedas ser un buen personaje o un mal personaje, pero en realidad no depende de nada si lo que dijiste fue bueno, si tu producto es bueno. En realidad de lo que depende es que la suficiente gente te conozca y tenga algo que decir. Entonces, por ejemplo, ¿te acuerdas el video de Friday de Rebecca Black? Sí, pobre morra, güey. Ok, entonces, ella, ¿qué pasó? O sea, todos dijeron, yo no quiero darle mi validación a esta persona, esto es una mala canción, me cae mal la chava, esto es exactamente lo que no debería de ser famoso. Entonces todos ahí, esto qué, esto qué, esto qué. De repente, ya estamos hablando todos de eso. De repente ya te conoce tanta gente que te volviste famoso y es esa, en realidad, o sea, es esa atracción te crea poder, porque eventualmente gente vio, ok, porque la gente quiere capitalizar de donde sea que esté la atención, si está en un movimiento social, si está en un videito de YouTube que agarra atención, donde sea que esté atención, ven dinero. Entonces dijeron, mira, esta morrita sí terminó, todos están hablando de ella, negativamente, pero están hablando de ella, todos saben quién es, así de fácil funciona la fama. Y entonces van, le hablan y tratan de hacer un producto alrededor de ella. Dice, no te preocupes, amiga, nosotros vamos a pensar cómo de ti, cómo le echamos, cómo ordeñamos dinero de la atención que tienes. Y no hiciste nada bueno ni nada de calidad. Entonces no tiene que ser positivo, ni tiene que ser algo de calidad. Nada más tienes que tener atención. Sí, creo que también ahí es algo que sí dice Benjamin, que en esta onda de la pérdida del aura también se pierde un poco como cualquier noción objetiva del arte, en términos que se convierte en un objeto justo como cultural y político. Entonces es de momentos. O sea, si el momento político o el momento cultural te favorece para que la gente te dé su atención o su tiempo, eventualmente te vuelves en un producto exitoso. Independientemente si objetivamente o no sea buena o mala película, o buena o mala canción, o bueno o mal videojuego, ¿no? Es como seguro Carlos aquí detesta el FIFA, pero hay un momento específico para que el FIFA tenga éxito, ¿no? Y entonces ya no tiene en realidad nada que ver ni con la técnica, ni con la plástica.
sea, se convierte realmente en algo completamente social, cultural y político, ¿no? Y ya no hay esta onda de la belleza, o sea, la búsqueda de la belleza sí, de cierta manera, murió. No murió porque sigue habiendo gente que la busca, pero murió en términos de que ya no es algo que se le otorga un valor agregado, o sí, pero no al nivel del timing literal. Sí, ya no es un requerimiento para el arte. O sea, ya es algo que puede ser, o sea, puede ser extra, si es que está. Y sí, eso es algo que yo creo que es, o sea, vale la pena recuperar de Benjamin. Es que sí está como súper utópico este tema que habla de que el arte reproducido tiene que tener como un valor o tiene que buscar un cambio cultural. O sea, porque pues eso es, o sea, y dice que si no, o sea, si no busca un cambio, entonces pues como que se acerca al fascismo, ¿no? De que va a haber como una manera, o sea, se representa la voz, pero no se hace nada o sea, sobre eso. Y pues creo que es un poco utópico eso, o sea, eso que dice, porque pues es muy difícil que todas las cosas que se hacen, o sea, todos los productos culturales tengan como esas ganas de cambiar cosas o esa manera de actuar sobre la realidad. Este, que digo, estaría bueno, yo creo, pero pues tampoco, o sea, no es algo real. Entonces, como que nace un poco este término de la estética, de que ya no necesariamente tienes que hacer algo para un cambio, sino nada más para que parezca que quieres hacer un cambio. Y eso es todo lo que se requiere. Es muy cierto, güey. Sí, yo creo que también lo que está muy cabrón es que, aunque él decía que ya en su época, como a principios del siglo XX, ya había como un consumo exacerbado, acelerado del producto cultural, yo creo que no se podía ni imaginar la cantidad de Sí, cultura que consumimos ahora, güey. O sea, la banda se sienta y ve, yo incluido, 8 horas de YouTube seguido, o sea, avienta series de Netflix, vacía Netflix, así de ya no hay nada en Netflix y hay, güey, una cantidad de contenido estúpido en ese lugar. Todo Spotify lo puedes escuchar, o sea, también es un nivel de consumo como tan acelerado que pues claro que, o sea, no sé, ¿cómo esperas tener como en toda esa cultura un nivel de calidad, de reflexión, de pensamiento como refinado, maduro? Porque hay gente que sí lo hace, pero el que tiene que sacar 2 videos, yo digo, puta, los youtubers están cabrones, güey, que tengan que sacar 2, 3, 4 videos a la semana, es como ya de qué verga hablas, ¿no? Ya ni siquiera consumimos lo que nos gusta, sino consumimos lo que hay disponible y nos causa placer que las cosas no nos gusten, ¿no? Y tirarles mierda. O sea, ya ni siquiera es consumo lo que me gusta, es consumo todo y luego veo que me gusta ya que lo consumí y no al revés. Es una cosa como muy extraña. ajá, pues es que sí, como que también o sea, la parte de algo me gusta es parte del sistema, pero también la parte de algo no me gusta y no estoy de acuerdo y le voy a tirar mierda en Twitter o lo que sea, también es parte del sistema. O sea, es algo que no se puede ignorar porque es, o sea, como decía Nico, pues o sea, es lo que causa como que se mueva la gente, ¿no? O sea, que le ponga atención a ciertas cosas. O sea, da igual si es buena, o sea, está el dicho de no hay mala publicidad, toda publicidad es buena. Entonces, pues como que en eso es lo que vivimos, supongo. Naturaleza del podcast y justo para eso es bueno usar como un texto o una referencia o un tema de guía, pero pues al final para hablar de pues lo que nos interesa, que es por qué el arte es como es, ¿no? Y por qué el arte contemporáneo funciona como funciona y por qué cada una de nuestras respectivas industrias que tienen mucho en común, por qué funciona, o sea, sí, por qué es como es. Y de ahí, no sé, siento que Benjamin puede sacar un montón de cosas y ha estado chido. Y entiendes también, o sea, esta onda del arte contemporáneo que pues no sé, o sea, para mí sí es mucha basura, pero también lo entiendes en ese sentido de decir, puta, sí hay algo detrás, o sea, no es la técnica, sino es el discurso o el momento político en el que se dice lo que en realidad hace que esto tenga el valor que se le otorga ahora, que es la atención, más que nada, ¿no? Y entonces este güey que pone sus recibos del Oxxo en zona Maco y es así como el dios del arte contemporáneo en México, pues entiendes de dónde viene, ¿no? Y entonces creo que es interesante, sobre todo para nosotros, y espero que para todo el mundo, pero sobre todo para nosotros que estamos ahí, entender por qué tiene éxito quien lo tiene, ¿no? Y pues intentar movernos lo más aptamente posible sin caer pues en una traición a sí mismo, digamos que corromperse también es chido, corromperse es chido, droguense si pueden,
Pero llega un punto en el de ya, ¿sabes? Como que mantener un balance, ¿no? Y esto es como bien interesante todo lo que puedes pensar con un vato que escribió como en 1935 un ensayo. Pues yo por mi parte, para cerrar, como que siento que el Benjamin tenía como mucha esperanza del arte en el futuro, ¿no? O sea, como que siento que sí lo dejamos pues, un poco mal. O sea, creo que en esos puntos como que la reproductibilidad del arte iba a ser así como, wow, esto va a cambiar el mundo, ¿no? Esto va a ser, o sea, la manera de llegar a la revolución, lo que fuera, o sea, como pensaba el cuate. Y pues resultó que no, ¿no? Que nada más se reincorporó en el sistema. Este, pero sí, o sea, creo que lo que dice Benjamin pues es algo fundamental, ¿no? Pero pues es algo que también ya se perdió de cierta manera. O sea, nosotros ya no pensamos del arte en términos de aura. O sea, eso ya es algo completamente, o sea, que ya se fue. Pero no sé si, o sea, sí, definitivamente es algo que pasa a segundo o tercer plano, pero siento que de cierta manera también sigue ahí en una corriente como conservadora, esencialista, que a mí me parece terrible, pero que mucha gente le da como mucho valor, ¿no? Como puede ser, o sea, la versión más vulgar, corriente de esto es Avelina Lesper, ¿no? Pero hay muchas versiones de esto. Por ejemplo, puede ser esta onda de que el cineasta que busca la plástica o la materialidad de su creación en el film, ¿no? Porque dice que el film tiene características materiales específicas y que tiene una plástica que se ve real, que se siente, que se toca. Y pues a mí eso me parece la mamada, pero es una corriente súper fuerte y probablemente muchos de mis amigos cineastas, no sé si escuchen, pero el que escuche se va a estar arrancando los pelos, porque sí es bien fuerte esta onda como de intentar conservar una esencia que efectivamente ya no está ahí, pero que de todas maneras nos aferramos a algo, ¿no? Y por ejemplo, Nico, y yo creo que ahí sí, a mí me gustaría mucho sentir la reacción de una audiencia en vivo, pero seguro tú también le otorgas un valor agregado a tener una, ya estoy como tú, un performance, o sea, un acto, o hacer, digamos, hacer tu música o tocar tu música en vivo con una reacción en el momento, con un aquí y una hora específico, ¿no? Que es irrepetible, aunque lo grabes en video, ¿no? Eso sí es irrepetible y siento que todavía como permanece esto de cierta manera. Y siento que si el cine era como lo más alejado de eso en el momento, pues ya los videojuegos está muy cabrón, güey. Y de todas maneras hay gente que se aferra, por ejemplo, a la materialidad de los CDs, de los discos, ¿no? Y es así como de, güey, ya déjalo ir, Ujú. pero pues se aferran. Sí, sí, de acuerdo. O sea, pero digo, yo por mi parte creo que no tenemos que buscar tanto el producto, sino tanto como la experiencia que vamos a causar, ¿no? Este, o sea, no verlo tanto en, o sea, creo que en muchas partes como que ya se quedó atrás ese discurso de no, tenemos que ser puristas, de tienes que ver la película de cierta manera o tienes que jugar el juego de cierta manera, o sea, porque pues eso ya no es posible, o sea, la manera en que consumimos pues ya no responde a esas, o sea, a esas tendencias, ya no vas a ver la orquesta todo, o sea, lo que sea, o sea, pues eso ya no es algo que se hace, o sea, lo escuchas en el Spotify. Entonces, pues como que también tenemos que, o sea, que adaptarnos a esto como artistas, ¿no? De que tenemos que ya no, no necesitar específicamente de la reacción en vivo, sino de causar la experiencia, aunque no sea en vivo. Estamos en esto de como la congruencia con nosotros mismos, ¿no? O sea, de sí quiero hacer algo que mucha gente vea, o sea, quiero que mis ideas le lleguen a muchas personas, que cambien la mente de la gente, pero pues también quiero hacer algo que pues no, o sea, no sea para cualquier cuate, ¿no? O sea, yo no quiero tener la demográfica de los Avengers, por ejemplo, o sea, o lo que sea, o sea, cualquiera de esas como cosas, o sea, de que tú quieres que o sea, pues un poco como que crías a tu obra, ¿no? O sea, de que tú quieres que sea como de cierta manera y que de cierta manera, o sea, que se consuma de cierta manera y por cierto tipo de persona. O sea, que chance y no lo Y chance no verbalices depende así de como ti. súper bien. Ajá, exacto. Y muchas veces ni siquiera depende de ti. O sea, es algo, pues, o sea, por pura suerte. Chance haces Starbucks y te das cuenta que, ajá, exacto. O sea, chance haces Starbucks y resulta que hiciste un producto que es literalmente para todos. Chance te das cuenta que tus productos sí son Avengers y chance te das cuenta que
que no, que al contrario, que tú eres más como Marilyn Manson, que la gente que le gustas, le vas a gustar un buen y mucha gente no, pero va a ser la suficiente gente como para que te hagas famoso y tengas tu gloria. Pero, o sea, yo creo que la mayoría de la gente como que hace y después ve dónde cabe dentro de el espectro social y sus productos, cómo caben dentro de la demográfica que van, si van para todos, pero planearlo es muy difícil. Una vez que ya estás ahí, ya se nota y continúas en eso. Claro, y el que lo Lo, intenta, pero y el que lo intenta planear es muy común que probablemente no termine haciendo nada, ¿no? O sea, este miedo como a crear, a perfeccionar, 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 y pues al final nunca terminas creando nada porque tienes como esta presión o esta tendencia neurótica de controlar, ¿no? De controlar todo, cuando pues, güey, o sea, la subjetividad no la puede controlar nadie. sí, no, y aparte cualquier mensaje es un teléfono descompuesto. Nada, o sea, si yo hablo con 1000 personas al mismo tiempo y a todas les digo, hola, ¿cómo estás? Todos, la gente más cercana a mí va a entender que yo dije, hola, ¿cómo estás? La gente más lejana a mí va a ver política dentro de eso. Lo va a disecar, lo va a intelectualizar. Sobre reflexiones de otros demonios, episodio 4. Es el punto divagar y pues, ver a dónde nos lleva, ¿no? El de Braille. Cerrar con el comentario más debrayoso que puedo decir. Justo, Nico, siento que si intentáramos controlar la interpretación del otro en todo lo que comunicamos, pues nadie diría una palabra. O sea, el lenguaje es eso. El lenguaje es una tendencia neurótica de querer transmitir mi realidad al otro, pero al final siempre va a ser insuficiente, ¿no? O impropio. Nunca le vas a atinar a la esencia de lo que en realidad experimentaste. El perfeccionista no hace Va. nada.